Bueno, que los patitos. Estamos a día 23 de abril, pero de 1975. Un día como este, en Estados Unidos, el presidente Gerald Ford anunciaba el fin de la guerra en Vietnam. Resulta curioso porque lo mismo que hemos comentado alguna vez respecto de la Primera Guerra Mundial, de la Edad Media o de la Segunda Guerra Mundial, también con un programa con Rubén Meñamor en su canal eurasia1945.com, bueno, esa es la página web, pero Eurasia1945 es el canal de YouTube, pues digamos que tenemos también la posibilidad de entender cuándo realmente empezó y terminó la Guerra de Vietnam. ¿Por qué? Pues por una cosa bien sencilla. Porque todos recordaremos también a través de la película de Oliver Stone esa imagen en la que sale Richard Milhouse Nixon, a dar una rueda de prensa en la que trata de exponer que él ha establecido la finalización de la guerra de Vietnam. Recordemos ahora, sobre todo con todo esto que ha habido respecto de Donald Trump diciendo que él va a traer la paz. Ojo, Richard Milhouse Nixon gana las elecciones en 1969 con la promesa de ganar la paz en Vietnam. Una paz con honor. Y esto tenía su truco. Tenía su truco porque Lyndon B. Johnson quería despedirse con la paz en el caso de Vietnam. Por eso, en parte también tiene esa situación de dar ese discurso, también famoso, respecto de no aceptar la nominación. Después de ser posible, incluso después de la enmienda constitucional que limitaba los mandatos, debido a que si estás en la segunda parte del mandato presidencial del que eres tú vicepresidente, y fue el asesinato del 23 de noviembre del 63, 22-23, ahí tenemos 22 el asesinato, 23 cuenta formalmente como el inicio de la nueva presidencia, tenemos ese momento en el que las elecciones siguientes serán en el año siguiente, en noviembre del 64. Y por lo tanto, estamos hablando de menos de 2 años. Estamos hablando de 1 año y 2 meses respecto del 20 de enero, que es la fecha de juramentación del presidente. Al ser 1 año y 2 meses, nos encontraríamos que evidentemente tiene la posibilidad de tener una elección, que es la que tuvo contra Barry Goldwater, senador por Arizona, en el año 64, pero también tenía la posibilidad de ser electo otra vez en el 68 para un nuevo mandato, el segundo, el último. Otra cosa es el tema de que Lyndon B. Johnson fallecería en 1973, tenía una salud delicada y probablemente, esto es una aventuración, podría haber acortado su vida el hecho de haber estado en la Casa Blanca y probablemente hubiéramos visto, como sucedió con Franklin Delano Roosevelt, la muerte de un demócrata en la Casa Blanca como presidente. Con lo cual, en buena medida, para su familia y para su salud, fue favorable el hecho de que Lyndon B. Johnson no obtuviera la continuación del mandato. Pero es que había tenido contactos a través de fuentes secundarias con los oponentes. Y hubo esa situación en la que los enviados de Nixon le intentaron convencer al mandatario de Vietnam del Sur, Corea del Sur. Es lo mismo y no es lo mismo. Estamos hablando de la Guerra Fría, de Alemania Democrática, Alemania Federal, Yemen del Norte, Yemen del Sur, esta proliferación de algunos conflictos en la separación de Corea del Norte, Corea del Sur y Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Iremos a eso respecto de esta situación que deviene ciertamente en parte Corea y Vietnam en el año 50, 54 y todo lo que significa. Pero ciertamente hubo esa situación en la que enviados de Nixon le dijeron: no firmes porque conmigo vas a firmar una paz mejor. Con lo cual, tratar de quitarle el tema a los demócratas. Los demócratas que, por un lado, tenían esa situación respecto de Lyndon B. Johnson, que se quitaba de en medio. Creo que era Eugene McCarthy, no confundir con el otro McCarthy, el de la caza de brujas, que también tenía un proyecto más o menos parecido. Y el señor Robert Kennedy, que era el candidato que, cuando se produce la convención final en el ámbito de California, de la última ola de resultados de esa primaria y caucus, obtiene números suficientes y garantía para poder ir a la convención de Chicago, la convención nacional del Partido Demócrata, con la nominación en el bolsillo.
estaba en el Hotel Ambassador de Los Ángeles y, como suele ser habitual, parece que entró en dirección a las cocinas para poder andar ese reposo o paso también luego a la celebración. Y hay un palestino. Ojo, normalmente se dice poco el tema de el que fue un palestino el que le asesinó a Robert Kennedy, Sirhan, en una situación que luego Emilio Estevez, hijo de Martin Sheen, hizo un documental bien interesante acerca de las circunstancias del Hotel Ambassador. Estos dos candidatos, Eugene McCarthy y el señor Kennedy, tuvieron esa realidad respecto de o ser desprestigiados o ser asesinados cuando tenían esa proyección de intentar acabar con la guerra de Vietnam. El señor Kennedy, como senador de Nueva York, habiendo sido antes fiscal general con su hermano, había visitado el sur profundo, y había tenido una revelación respecto de dónde había que incorporar esa situación respecto de las leyes, que efectivamente eran cosas más de Lyndon B. Johnson que de JFK respecto de los derechos civiles, pero sabía que no solamente eran derechos civiles, sino también reconstrucción, no solamente espiritual, sino también material de esos guetos en los que surge la década anterior Elvis Presley, como se puede ver sucintamente al inicio de la película de Elvis, aquella contada en principio con el guión del Coronel Parker, es decir, de Tom Hanks. Ahí nos encontramos con una deriva en la que después de lo que supone haber cortocircuitado la paz en el año 68, el entrante Richard Milhouse Nixon tiene la idea de cómo intentar acabar con aquello, pues intentando la diplomacia triangular, con la idea que finalmente se dieron cuenta de que los soviéticos y los chinos habían entrado a partirse peras, sobre todo después de lo que, por ejemplo, vemos en la película de la muerte de Stalin, aquella en el que Jason Isaacs hace el papel de mariscal Zhukov. Y hay otros personajes bien interesantes, pero ya se sabe más o menos cuál es y está comentada en el canal, así que no me significaré más allá de decir que también tiene una caja de trovadores con David y Noemí bien bonita en Bellum Martis, historia militar. Ahí tenemos ciertamente ese momento en el que los aliados tienen una disfunción que luego se llegará a concretar en 1956 con el discurso secreto de el señor Nikita Sergeyevich Khrushchev, en donde la lapidación del estalinismo, pero no un estalinismo contra el pueblo, sino contra las clases dirigentes que habían supuesto ese momento en el que las viejas amistades de Lenin habían sido purgadas por las nuevas dirigencias que eran sobreponer en los puestos a los amigos de Stalin, quitando a los amigos de Lenin, incluyendo Kirov, Kamev, y todos los de la vieja camarilla que habían hecho la revolución y que en 1917, en vez de estar pensando en la guerra civil en curso, empezaron a ver qué dachas se podían coger. Palacios no, pero dachas eso está permitido. Y nos encontraríamos con una situación complicada porque a partir de el año 60 hubo esa lucha intestina respecto de lo que supone China, respecto de lo que supone la Unión Soviética, incluso en la década de los 60 llegando a escaramuzas, incluso estando un mes de conflictos en una isla en el entorno del río Amur. Los americanos pensaban que eso era propaganda y que era tontería, pero a partir del 70 Nixon lo toma bastante más en serio, pensando que esa separación existente entre lo que supone China y Rusia era posible para poder introducirse y abrir cuña con lo que supuso la visita de China por parte de Henry Kissinger primero, pero antes de Henry Kissinger fue el primer ministro Pierre Trudeau, para abrir camino, y luego va Henry Kissinger y después finalmente acabó yendo Nixon. Hay el papel de Canadá, normalmente oculto y ocultado y olvidado, como con respecto del trasfondo de la película Argo, que en buena medida tiene ese reconocimiento por parte de la historia. Pero bueno, normalmente los canadienses son vistos como una molestia al norte de la gran potencia americana. En ese momento tenemos
el bombardeo a Laos en el año 70, el tema de Camboya, tenemos también la situación, no solamente respecto a operaciones tipo Rolling Thunder, pero también la idea de tener una mano atada en la espalda, porque no podían bombardear ni Haiphong, el puerto, que servía para la conexión respecto de China, pero también con la Unión Soviética, el tema de los insumos, y también tampoco podían bombardear Hanoi, con lo cual era un asunto de la guerra, como cuando MacArthur en la guerra de Corea le pidió al presidente Truman a ver si podía bombardear los puentes que estaban sobre el río Yalu. Unos puentes internacionales, que a un lado estaba China y al otro lado estaba Corea. Y el señor Truman le pidió que bombardeara medio puente, solamente la parte de Corea, que no podía hacer afectación respecto de la situación en China. Lo cual, ciertamente, alucinó el general porque pensaba que no podía hacer una guerra tal y como consideraba, más allá de la petición respecto de armas nucleares sobre China. Y que China, en buena medida, ¿cuál fue la contramedida que utilizó? Hacer como que no existían esas armas nucleares, porque probablemente, de lo contrario, hubieran tenido que directamente rendirse los chinos. Así, tan seco como esto. Luego, en 1960, tendrán sus propias armas nucleares, 11 años después de los soviéticos, e incluso contra el criterio de estos, que tampoco querían que los chinos acabaran alcanzando las armas nucleares, cosa que tampoco querían los americanos, ni siquiera de los británicos, como para pensar de los franceses, cuando estos también alcanzaron el arma nuclear, que a fin de cuentas es la poción mágica de Panoramix en los cómics de Uderzo y Goscinny de Asterix, el Galo. Nos encontramos ciertamente en una situación, como digo, en donde esa propia historia nos reduce, en cierta medida, el hecho de que el canon establece cuándo comienza oficialmente la guerra de Vietnam, en el Golfo de Tonkin, cuando se produce ese incidente y después se produce el desembarco en Da Nang, en una situación en la que se estableció, curiosamente, en el año 64, con lo cual hay paralelismos. También en lo informativo se rodaron documentales en la idea del desembarco en Da Nang con respecto al desembarco en Normandía 20 años atrás, a pesar de que evidentemente las circunstancias no son las mismas. Lo mismo que no es la misma la circunstancia de ahora respecto de lo que pasa en la diplomacia triangular, que no existe en el ámbito actual, de lo que sí existía en 1972 respecto de Rusia / Unión Soviética, China y los Estados Unidos. Actualmente la unicidad de destino tiene bastante que ver con la divinidad propia de Rusia y la necesidad de China de tener a Rusia soportada bajo sus propios pies, con la idea de tratar de conquistar Siberia pasito a pasito, no en días, en décadas. Pero que tal vez para el 2049, tal vez una parte haya caído, ya infiltrando demográficamente, con una situación de debilidad demográfica en Rusia, a pesar de que también existe en China. Pero aunque bajara a lo que se proyecta respecto de 2100, China a los 500-600 millones, siempre será mucho más de lo que tiene Rusia actualmente, que son 140 millones, y mucho más de lo que pueda proyectarse respecto del futuro. Así que lo tiene bastante mal. ¿Cuál es, por lo tanto, el inicio y el final de la guerra? El inicio hemos citado, más o menos oficialmente, en Da Nang, el tema del incidente previo en Tonkin, pero luego al final. Gerald Ford dice que la guerra termina en el 75, el 23 de abril, justo una semana antes de que entren las huestes de Vietnam del Norte en el territorio de Saigón y veamos esas escenas con el helicóptero en la embajada y la evacuación así a lo loco, lo cual resulta curioso, porque normalmente se suele echar la culpa a los demócratas. Pero estamos hablando de que si Gerald Ford anuncia el final de la guerra el 23 de abril de 1975, ¿no hubo una semana para organizar la evacuación de Saigón y de la embajada? Tantas cosas tenía que llevarse que en una semana trabajando 24/7 no fueron capaces de hacer lo que tenían que hacer respecto de salvaguardar personas y materiales, habiendo sabido un montón de circunstancias en el mundo que pudieran ser de política comparada. Gerald Ford era republicano. Había sido el presidente electo después de la dimisión de Spiro Agnew
que había sido el compañero de fórmula en el 68 y en el 72 a Richard Milhouse Nixon, y nos encontramos con esa situación en la que un congresista anodino, como era Gerald Ford, es elevado a la vicepresidencia y después de la dimisión, el 5 de agosto del 74, elevado a las mieles y oropeles de la Casa Blanca, no siendo capaz, uno de los pocos presidentes que no ha sido electo por el pueblo. De ninguna de las maneras, porque ni siquiera fue vicepresidente electo, lo fue Spiro Agnew en el 72, y tampoco obtuvo la nominación para la Casa Blanca, sí para su partido en el ámbito del 76, pero fue derrotado por el cacahuetero James L. Carter del gran estado de Georgia. Con lo cual tuvo ese mandato así un poco de curiosón, lo cual resulta curioso porque fue antes del segundo centenario del país, que se celebró precisamente en el año 1976. Aunque se puede decir que técnicamente, si el 4 de julio de 1976 es el segundo centenario de la Declaración de Independencia, esta se celebró bajo el mandato de Gerald Ford, dado que el señor James L. Carter entra en funciones el 20 de enero de 1977. La historia también es curiosa, porque el bicentenario normalmente suele ser recordado respecto de Carter. Pero es que hemos citado la película de Oliver Stone, en donde Nixon declara el tema del armisticio, el tema de la paz, que finalmente lo logra en el segundo mandato. Había habido negociaciones subterráneas con Le Duc en París. París era bastante conocida para los vietnamitas porque ahí había estado el señor Ho Chi Minh como camarero en un hotel, y ahí se encontró curiosamente con el camboyano Pol Pot. Y cada grupo tenía su ambiente. A pesar de que eran protocomunistas y en principio se afiliaron al Partido Comunista Francés, luego evolucionaron para tener su ámbito nacional debido a esa idea que ya estaba presente en ese momento, a pesar de que ellos hacían parte con el Partido Comunista Francés, que es el ámbito de la identidad nacional, el ámbito de la comunidad propia frente a los demás. Y ahí estaba Vietnam y ahí estaba Camboya, el uno con el otro. Luego habría unas diferencias insalvables, a pesar de que técnicamente ambos eran comunistas. Y esa idea de hacer las negociaciones en París, pues bueno, en París se han hecho muchas cosas, como recordábamos ayer, el tema de la paz en 1995 respecto de Yugoslavia, o la paz en París de 1898 como resultado de la guerra hispano-norteamericana, o en 1899 el acuerdo arreglo de París respecto del Esequibo entre los delegados de Venezuela, que en este caso eran el paladín Estados Unidos, y los británicos. París ha tenido importancia respecto de todos estos acuerdos multinacionales, internacionales, a la hora de hacer la paz. Pero, evidentemente, si contabilizamos el hecho de que la paz fue en ese momento y que por eso se le da el premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger y a Le Duc, entonces, ¿cómo demonios el presidente Ford, un día como hoy, el 23 de abril de 1975, 2 años después prácticamente de lo que supuso la paz de Nixon, está otra vez diciendo que él hace la paz y que finaliza la guerra de Vietnam? Es algo increíble. De todo punto increíble. Sobre todo teniendo en cuenta de que hay un pequeño detalle. Y es que la paz de Nixon tenía una cláusula. Una cláusula en la que, si bien no carga la tinta respecto de las fuerzas de tierra, daba la posibilidad de que pudiera haber cobertura aérea en caso de necesidad y a llamamiento de Vietnam del Sur en el futuro inmediato, cosa que, debido a que el año siguiente, en agosto del año 1974, Richard Milhouse Nixon, el valedero y conocedor de esa cláusula para las intenciones que tenía él, fue quitado del cargo, por dimisión, cierto, pero fue quitado del cargo. Nos encontramos con que Gerald Ford no solamente es desconocedor, sino no quiere plantanarse, no quiere empingarse, no quiere meterse de nuevo en el tema de Vietnam, a pesar de que técnicamente desde la ofensiva del Tet, y tenemos un vídeo resubido respecto del canal de Alberto Pleguezuelos que en su momento hicimos, comentando esa situación, que efectivamente es una victoria militar.
Es una completa victoria militar en una situación en la que el norte, no exactamente el norte, digamos que las fuerzas que tenía el norte en el sur, que eran guerrillas, se reconvierten para la ocasión del Año Nuevo vietnamita en unas fuerzas convencionales, tratando de hacer una operación entre comillas, de las de toda la vida, con un combate incluso urbano, en Hue y también en Saigón, tomando brevemente parte de la embajada de Estados Unidos, haciendo una operación militar, no de guerrillas. Y resultó en un fracaso. En un fracaso que luego fue respondido ciertamente, incluso finalmente la reconquista de Hue, todo, e incluso dando la posibilidad del protagonismo del propio Vietnam del Sur para tener ellos mismos su propia autoestima. El problema es que durante los años anteriores habían prometido a los estadounidenses que la victoria estaba a tocar, como diu els catalans, y que, bueno, pues cuando llega ese momento, los estadounidenses se sienten un poquito defraudados y no creen, después del TED, no creen a los Estados Unidos, no creen a su gobierno. Y ahí deviene esa derrota comunicativa respecto de la victoria en el ámbito militar. Tengo un libro hablando de la otra historia de Estados Unidos en el caso de la guerra de Vietnam, de Jonathan Neil, interesante, por ejemplo, con el tema del fragging, el tema oculto y ocultado respecto de las situaciones que pudiera devenir respecto de lo que había sido la intentona, creo que fue en julio de 1863 en Nueva York, y que viene reflejado de alguna manera en la película Gangs of New York, aquella de Martin Scorsese. Y que ciertamente son elementos que en buena medida son disipados para la memoria colectiva, como decía, el tema de fragging, donde bueno, pues, parte de la tropa liquidaba a sus propios oficiales. Es una situación bastante ciertamente complicada en una historia, como digo, oculta y ocultada. En la guerra de Vietnam, por lo tanto, nos encontramos con estas vicisitudes en donde, pues ciertamente, ahí está el tema del final, cuando termina, porque más allá de la presencia de Estados Unidos nos encontraríamos en el ámbito del final, y tenemos un conversatorio al efecto, la situación en 1978, en el paralelo de que, como decía, en el 70 hubo la integración de Camboya y Laos en la guerra por el tema de los bombardeos en principio secretos de Nixon, con lo cual, cuando desaparece esa situación, en el 75 nos encontraríamos también con el hecho de que cae el régimen de Camboya y entran los de Pol Pot, es decir, los gemelos rojos, así llamados, con 3 años de terror. En esos 3 años, 2 millones de camboyanos perecerán en una situación horrible, y ciertamente tenemos un conversatorio hablando de esta situación que derivará en el 78 de la intervención de Vietnam, porque 2 millones sobre 6 millones, un tercio de la población ha desaparecido, simplemente por llevar el marxismo-leninismo a sus últimas consecuencias ideológicas. Y esto nos llevará después, en paralelo, a la intervención de China en Vietnam para tratar de salvar al Pol Pot y sus gemelos rojos, lo cual resulta curioso porque cuando se retiran en dirección hacia Occidente, será Estados Unidos el que presione a Tailandia para que abra la frontera para que estos crucen, hasta que en 1998 Pol Pot morirá. Olvidado para la historia. Prácticamente 20 años después de los sucesos de lo que estoy haciendo. Con lo cual, se puede decir que la guerra de Vietnam termina en 1973. En 1975, con la efeméride que cumplimos hoy. En 1978-79, respecto de esas consecuencias necesarias, respecto de lo que supone el triángulo Camboya, Vietnam, Laos, y la idea respecto de que las consecuencias de la guerra de Vietnam también están en el ámbito de Camboya y el régimen de terror de los gemelos rojos, y que la propia Vietnam asume esa situación para con sus vecinos. El hecho de que durante 10 años ejerzan el padrinazgo Vietnam sobre Camboya y que termine en 1989 hace que termine esa situación. Cuando Vietnam se hace amigo del capitalismo, hasta un 97%, alguna encuesta lo decía, son amigos del capitalismo, hasta el momento de que si ahora mismo hay unas apuestas por las
situación de aranceles. Hay 3 países que lo pasarían horrible. Horrible porque más del 80% de sus exportaciones van a este país llamado Estados Unidos y curiosamente son México, Canadá y Vietnam. Cuando el señor Clinton y el señor Bush Jr. y luego el señor Trump han estado en Hanoi, cuando barcos de la flota estadounidense han estado anclados en tierra vietnamita, esta situación es una consecuencia, tal y como escribí en un artículo en su momento, de una victoria postrera, de una derrota temporal, comparado con la situación de Afganistán para los soviéticos, que supuso una situación conflictiva. La derrota de Estados Unidos en Vietnam, a la larga, supuso una victoria, porque al fin son aliados, son amigos, Estados Unidos y Vietnam. Vietnam es capitalista y Vietnam tiene un sistema, si bien totalitario, pero con un reparto de tareas entre el presidente de la asamblea, el primer ministro, el presidente, con una suerte de separación de poderes, incluso dentro de un esquema que es distinto incluso del que ha adoptado Xi Jinping, de poder único, jerárquico, en una sola figura. Y por otro lado nos encontraremos, ¿cuándo empezó la guerra de Vietnam? Empezó en el 64, porque luego nos encontramos precisamente en el periodo de Nixon con Daniel Ellsberg y los papeles del Pentágono, en donde dice que no solamente intentando echar la culpa a Kennedy y a los demócratas, sino también el hecho de que en tiempos de Nixon hubo asesores, entre comillas, que fueron creciendo hasta ser ya miles con el señor Nixon en Vietnam. Nos encontraríamos con una película del señor Burt Lancaster en el tema de Vietnam. Nos encontraríamos en 1968, aunque ya sea en épocas más posteriores, después del asunto del incidente del Golfo Tonkin, como es aquella película Boinas Verdes del señor John Wayne, pensando que todavía estaba en tiempos de la guerra mundial, y no es así. Pero ciertamente nos encontraríamos con que los años 50, en el asunto de Dien Bien Phu, 1954, la idea de algunos miembros de la élite de Washington que decían que en ese momento, en el 54, para frenar la derrota de los franceses debían de lanzar bombas atómicas, la idea de que algunos aviones fueron prestados a Francia para que actuaran Dien Bien Phu, y el hecho de que después salvaron el culo de Francia, obligando, por otro lado, a que destruyera el plan de la Comunidad Europea de Defensa, que era un proyecto que se venía gestando desde el año 52 y que había sido ratificado por 5 de los 6 países miembros fundadores del Tratado de París de 1951 de la CECA, y que el último fue Francia. Y la Asamblea Nacional Francesa decidió no decidir, tal vez presionados por los norteamericanos. Y luego el tema de la decisión de la fractura, el hecho de que no se llevara a cabo el tema de la votación de la posible reunificación, y que fue culpa de los americanos, que habían tenido la situación precisamente 54, el 53 en Corea, 50-53 el tema del armisticio, mantener Corea del Norte y Corea del Sur tenían cierta experiencia. Con lo cual, ahí tenemos una situación bastante complicada a la hora de, no solamente lo que hemos comentado, de poner el final de la guerra de Vietnam, sino también poner el inicio de cuándo se comienza. Lo mismo que podríamos hablar respecto de Indonesia, de que Japón fue esencial para la República de Indonesia, que proclamó su independencia formalmente el 17 de agosto, 2 días después de la decisión de la finalización del conflicto por parte de los japoneses, a pesar de que se firma el 2 de septiembre en la bahía de Tokio, en el acorazado Missouri. Nos encontraríamos ciertamente con ese momento en el que Japón, con su retazo imperial, garantizará del 45 al 48 que ese elemento de Sukarno tenga viabilidad, y en parte también se puede decir de otros territorios en el Asia suroriental, incluido también Vietnam, a la hora de la restitución, entre comillas, de los franceses, que vienen de haber sido ocupados durante 4 años en su metrópoli, y todo lo que sucede también respecto de el territorio de Vietnam.
pero eso sería momento de otra circunstancia, y además Rubén Villamor lo cuenta especialmente bien en su blog eurasia1945.com y también en su canal de YouTube. Por lo tanto, en buena medida remito a esa situación, simplemente poniendo en cuestión el hecho de que no hay mimbres para establecer ni el inicio ni el final de manera plenamente establecida. Sigue el debate. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco agur berbat. Beti jalpean.